Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5 del grupo 123 y haremos nuestra presentación sobre la práctica en el laberinto radial. Estamos conformados por Murillo Tavares, Evelina Alejandra, Sandoval Vázquez, Saúl Antonio y su servidora Valdés Almaguer, Ana Josefina. Bueno, primeramente veamos cuál será el contenido de esta presentación. En el primer punto se dará una introducción teórica al condicionamiento operante. En el segundo punto se dará el objetivo de la práctica. En el tercer punto se explicará el método y el procedimiento que utilizamos para realizar la práctica. En el cuarto punto se darán los resultados obtenidos durante la práctica. Y en el quinto punto se darán las conclusiones a las que llegamos como equipo. Muy bien. Para comenzar, ¿qué es el condicionamiento operante? Bueno, en el condicionamiento operante, la obtención de un reforzador depende de que haya ocurrido con anterioridad una respuesta indicada. Es así como la conducta instrumental involucrará situaciones de aprendizaje en que los estímulos que va a encontrar el organismo van a ser resultado directo de su conducta, como veremos más adelante. Bueno, ahora que vimos un poco de el condicionamiento operante, veamos información sobre el laberinto radial. Bueno, el laberinto radial fue creado en 1976 y está conformado por ocho brazos idénticos, los cuales se enlazan a un centro y se utiliza para que el sujeto experimental recorra cada brazo en el orden que haya sido puesto por el experimentador sin equivocarse para obtener sus reforzadores ubicados a distintas distancias según el experimentador lo requiera. Bueno, ahora veamos cuál fue el objetivo de nuestra práctica. En el objetivo de nuestra práctica se quiso ver cuál era la aplicación de la triple relación de contingencia empleando diversas técnicas para la modificación de conducta. Antes de entrar un poco a los principios, a los principios específicos aplicados que utilizamos, veamos qué son los reforzadores y su relación temporal. Bueno, para nuestro sujeto se eligió un reforzador que lo motivara a salir de los distintos brazos del laberinto radial y en nuestro caso el sujeto experimental escogió la nuez, incrementando así su respuesta instrumental. Bueno, ahora veamos un poco qué es la relación temporal y cómo es que esta se aplicó a la práctica, a las prácticas que realizamos. Bueno, la relación temporal se va a referir al tiempo en que va a pasar entre la respuesta y el reforzador. En nuestro caso, nuestro sujeto experimental varió aproximadamente entre 7 a 10 segundos en emitir una respuesta, es decir, en comer el reforzador que nosotros le habíamos colocado. Bueno, ahora una vez visto esto, veamos cuáles son los principios del condicionamiento operante que fueron aplicados puntualmente durante la práctica. Bueno, en esta práctica se utilizó el programa de reforzamiento continuo, ya que cada vez que nuestro sujeto experimental daba vuelta hacia a la derecha, como lo habíamos planteado desde un inicio, obtenía un reforzador. Esto se puede ver mucho mejor en la conducta blanca que se definió, que consistía en que el sujeto girara a la derecha sin equivocarse y pasara por cada brazo en el sentido de las manecillas del reloj. Y bueno, ¿cómo se logró esto? Bueno, mediante un análisis de la tarea. Este análisis de la tarea se dividió en tres pasos principales. Bueno, en el primer paso, en el primer paso se le colocaban reforzadores en los primeros tres brazos a su derecha.
Luego se le colocaron solo reforzadores en los primeros dos brazos adyacentes a donde había sido colocado inicialmente. Y finalmente, solo en el primer brazo donde fue colocado inicialmente se le colocaba el reforzador. Bueno, ¿y qué hay de la discriminación de estímulos? Bueno, estos fueron vistos durante la práctica y entre los principales conceptos que encontramos como equipo se encuentra el gradiente de discriminación y el desempeño del experto. Bueno, en el gradiente de discriminación, durante los ensayos, nuestro sujeto experimental tuvo un bajo grado de discriminación, siendo hasta los últimos 3 ensayos donde hubo una mejora significativa en su grado de discriminación al escoger los reforzadores. Por otro lado, en el desempeño del experto, nuestro sujeto alcanzó esto durante los ensayos, principalmente durante los ensayos 8, 9 y 10. Bueno, ahora veamos un poco sobre los tipos de medida conductual y tasa de respuesta y cómo es que estos se aplicaron en nuestra práctica. En nuestra práctica se pudo ver el concepto de instigación, ya que colocamos rollos de papel eh, particularmente se vio la instigación gestual, ya que colocamos rollos de papel en todos los brazos del lado izquierdo para que nuestro sujeto solo se dirigiera hacia el lado derecho y así pudiera obtener los reforzadores y completar el circuito. Por otro lado, también se vio la tasa de respuesta. Esta al principio nuestro sujeto experimental tuvo un bajo promedio de respuestas, pero en los últimos 2 ensayos tuvo un pico de respuesta mucho mayor, logrando completar el circuito. Otro concepto que pudimos observar particularmente fue la conducta de forrajeo. Aunque esta conducta solo la pudimos observar una vez fue privada durante 5 horas de su alimento habitual, ya que anteriormente a esto no había una aproximación por parte del sujeto experimental a los reforzadores que le colocábamos. Bueno, una vez analizados los principios principales del condicionamiento operante y cómo estos fueron aplicados a nuestra práctica, vamos a ver el método y el procedimiento que usamos. Bueno, ¿cuáles son las características del sujeto? El sujeto experimental es una ratona tipo BALP-C de sexo femenino y entre los materiales e instrumentos que utilizamos se encuentra el laberinto radial de 8 brazos, la mesa, el programa Sigdo que utilizamos durante los ensayos y un paquete de nueces llamado nuez pecana. Asimismo, como equipo y para nuestra protección y de la ratona, utilizamos guantes de nitrilo, bata con puños, cofias y cubrebocas. Y toallas de papel y Lysol. Bueno, ahora bien, en el procedimiento de la práctica, vamos a ver un video de cómo es que nuestro sujeto experimental logra completar el circuito del laberinto radial y cómo es que logra ejecutar la conducta blanco que le habíamos planteado desde un inicio. Veamos.
Aquí se puede ver cómo empieza a comerlo el reforzador que estamos proporcionándole. Aquí podemos ver cómo comienza a completar el circuito y a recorrer sus brazos a la derecha donde fue colocado inicialmente nuestro sujeto. Podemos apreciar que su tasa de respuesta es mucho mayor a anteriores ensayos que habíamos realizado como equipo. Y finalmente podemos ver cómo es que completa nuestro circuito sin equivocarse y saltarse ningún brazo, ejecutando así la conducta blanco planteada. Ok, una vez visto esto, veamos los resultados. Bueno, como se muestra en la tabla, pudimos ver el incremento durante los últimos 3 ensayos de la respuesta del sujeto hacia los reforzadores colocados en sus brazos, en sus brazos en el brazo derecho, eh, en su brazo derecho adyacente a donde fue colocado inicialmente. Como se puede ver en esta gráfica, particularmente donde hubo una mayor tasa de respuesta es en el ensayo número 9. Y bueno, ¿qué podemos al final concluir de toda la práctica realizada y de los conceptos vistos y estudiados? Bueno, con esta práctica pudimos darle una aplicación, como mencioné antes, una aplicación a los conceptos vistos eh, durante el estudio del condicionamiento operante y asimismo pudimos ver con nuestro sujeto de primera mano la paciencia y el tiempo que se va a requerir para que alguien realice una modificación en su conducta. Bueno, y finalmente aquí se encuentran nuestras referencias y eso sería todo. Muchas gracias.